Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. El día de hoy voy a compartir con ustedes un tema que se llama la paz de Dios. Hemos estado compartiendo esta semana versículos que hablan acerca de esa paz que Dios nos provee y es una paz especial. Así que, pues vamos a dedicar unos minutos el día de hoy para meditar en las verdades de la palabra de Dios en cuanto a la paz. Dice en el Evangelio según San Juan, uno de los versículos que compartíamos, Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Esa es una promesa de parte de Dios. Dios nos provee de la paz. Dice, esa paz yo se las doy, le las dejo. No es una paz como el mundo, es una paz diferente. ¿Por qué es una paz diferente? Bueno, si nosotros leemos en Filipenses 4:7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que Dios provee es una paz diferente a la que el mundo espera. ¿Qué es la paz para el mundo? Bueno, pues es un estado de quietud, ¿verdad? Donde no hay problemas. Estar en paz es estar sin ruidos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho estar en silencio para poder estudiar y ese es un ambiente de paz. Pero ¿qué pasa cuando vienen los problemas? Bueno, entonces nuestra paz se ve afectada. La paz que Dios provee es una paz que supera el entendimiento. Algunos han ilustrado la paz de Dios como un ave que está sobre una vara ya en medio de la turbulencia del mar. Hay aquellos troncos que están, ¿verdad?, a la orilla donde amarran las barcas, los pescadores, y se amarra precisamente porque cuando vienen los aires fuertes, los huracanes y empieza el mar a agitarse, ahí están amarradas las barcas para que no sean llevadas por el mar. Y algunos han ilustrado la paz de Dios como un pajarillo que está ahí en esa vara, ¿verdad? Mientras que la tormenta está plácidamente silbando. Bueno, la paz que Dios provee es una paz que se da en medio de las dificultades. Cuando se dejan venir aquellos momentos difíciles donde el mundo reaccionaría de una forma diferente, Dios te provee de la paz, de tal manera que puedas salir adelante confiando en Dios. Esa paz precisamente que supera todo entendimiento se deriva de la confianza que nosotros generamos en Dios. Esa paz se va a ir alimentando con el tiempo. Cada vez que nos hallemos en pruebas y que nosotros cedamos esa confianza a Dios, esa paz se va a hacer más fuerte en nuestras vidas. Entonces, dice, es una promesa, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da. Y dice Pablo a los filipenses, es una paz que supera todo entendimiento. Es la paz que usted y yo, que somos hijos de Dios, tenemos desde el momento en que creímos y necesitamos ejercitar cada día. Esta paz es un regalo divino. Si nosotros vemos el Salmo 29, verso 11, dice, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Entonces la paz es una bendición de parte de Dios. No la podemos adquirir de otra manera, sino confiando plenamente en Dios. Él nos la proporciona. Fíjense, cuando nosotros creímos en Cristo Jesús, nos dio al Espíritu Santo, el cual viene y habita en nosotros, el cual es Dios mismo morando en nosotros. Y ese Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que genera la paz en nuestro ser. Un regalo de parte de Dios. Isaías, por su parte, 29:11, podemos leer, tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti ha confiado. Vea lo que dice, guardará en completa paz. No es una paz a medias, no es una paz, ¿verdad?, que solamente es por momentos, sino es completa, llena todas las necesidades. Pero esa paz se le otorga, el versículo es muy claro, dice, a aquel cuyo pensamiento en ti
persevera. Cuando es esos momentos difíciles y nosotros confiamos en Dios y tenemos en nuestra mente que Dios nos va a sacar adelante, entonces esa paz viene a nosotros. Cuando dudamos, ¿verdad? Cuando nuestra fe no es firme, sino que se mueve de un lado a otro, se tambalea, entonces no podemos experimentar esa paz. Pero no es porque Dios no quiera, Dios la ha dado. El problema está que nuestros pensamientos no perseveran en Dios, sino que empezamos a ver a los lados. ¿Se acuerdan aquella escena donde Pedro da unos cuantos pasos sobre las aguas? Jesús venía caminando sobre las aguas y lo llama a caminar también a él, y alcanza a dar unos cuantos pasos y empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque el pensamiento se alejó de Dios, porque empezó a ver el mar, ¿verdad? Y empezó a preocuparse en no hundirse, y entonces, cuando nuestra mente se separa de Dios, empiezan a venir esas turbulencias, empezamos a preocuparnos de más. Dice, porque en ti ha confiado. Y aquí viene la pregunta, ¿verdad? Para nosotros, ¿realmente estamos confiando en Dios? ¿Por qué Dios no me da paz a mi vida? Bueno, tal vez no estamos confiando plenamente en Dios. Tal vez de labios decimos confiar a Dios, pero si no fuera por esos momentos difíciles, no podríamos poner a prueba nuestra fe. Así que la paz viene cuando nosotros decidimos confiar en Dios y ejercitamos nuestra paz. Por otro lado, nosotros debemos ser mensajeros de la paz. Podemos leer en las Escrituras, en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Usted y yo, que hemos confiado en Cristo Jesús, que hemos confesado nuestros pecados delante del Padre, somos llamados hijos. No solamente llamados, somos hechos hijos de Dios. Y nosotros tenemos una responsabilidad, precisamente ser mensajeros de la paz. Debemos dar un ejemplo de paz en todo momento. ¿Por qué? Porque a paz hemos sido llamados. Antes éramos enemigos de Dios y por la sangre del Señor Jesucristo se estableció la paz entre Dios y el pecador. Y entonces usted y yo gozamos ahora de paz con Dios. Y si Dios nos ha perdonado y si Dios ha decidido hacer la paz con nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a seguir su ejemplo y también impulsar la paz? Por su lado, Santiago, capítulo 3, verso 18, dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Repito nuevamente, y el fruto de justicia se siembra en paz, no por medio de las guerras, no por medio de las venganzas, no por medio de las discusiones. De hecho, Pablo dice acerca de los cristianos inmaduros, ¿acaso no hay entre vosotros pleitos, griterías, celos, contiendas? Muestras, manifestaciones de la falta de paz en aquel creyente que no ha logrado madurar. En cambio, el creyente maduro dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Usted y yo debemos hacer la paz, debemos vivir en paz. 1 Pedro 3:11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síganla. No solamente la buscamos, sino hay que vivirla. Y eso es una responsabilidad. Es una responsabilidad que tenemos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera hacemos válido nuestro mensaje. En esa manera estamos demostrando al mundo que lo que predicamos es verdad. En cambio, imagínense que estamos hablando que Cristo reconcilió al mundo por medio del sacrificio en Cristo Jesús, pero aquellos que son reconciliados no pueden estar en paz entre ellos mismos. ¿Será que la gente creerá ese mensaje de reconciliación? Pues obviamente no, ¿verdad? Por eso debemos esforzarnos de forma activa a buscar la paz. Y ya para ir terminando, ¿verdad? En cuanto a nuestro tema de la paz, y que recuerden que estos versículos que hemos estado compartiendo va alrededor, ¿verdad? De que buscamos la madurez espiritual. Y que decíamos en la primera publicación que el fruto del Espíritu es precisamente que se da en aquellos que han alcanzado madurez.
Y que el fruto del Espíritu tiene diferentes manifestaciones, entre ellas está gozo, paz, ¿verdad? Y entonces usted y yo debemos vivir en paz, buscar de manera activa. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, mientras que está en nuestras manos. A veces nos enfrentamos con personas difíciles, incluso dentro de la iglesia. ¿Qué debemos hacer cuando somos confrontados por ellos o cuando nos tienden una trampa, ¿verdad?, para que nosotros caigamos y nos damos cuenta? ¿Qué hacer? ¿Reclamar? ¿Pelear? ¿Discutir? ¿Es eso a lo que hemos sido llamados? Pues no. Dice ahí, mientras que está en nuestras manos, está en paz con todos. Nosotros tenemos que dar el primer paso y debemos perdonar a aquellos que nos ofenden y hacer a un lado la ofensa, ¿verdad? Olvidarnos de la ofensa e intentar mantener la paz. Ahora, si ellos siguen, ¿verdad?, tercos, haciendo la guerra, bueno, que sean ellos los que hacen la guerra. Aquellos que son inmaduros. Nosotros, si queremos dar muestras de madurez, si hemos entendido lo que Dios quiere para nosotros y que seamos mensajeros de la paz, entonces busquemos la paz de forma activa. Y cuando nosotros nos atrevemos a dar ese paso, bueno, Dios empieza a trabajar en nosotros, continúa su trabajo de perfeccionamiento, de tal manera que aquel que empezó la buena obra la perfeccionará en todo el trayecto de vida hasta el día de Jesucristo. Y en ese momento, cuando sea nuestra mente transformada por completo, los sentimientos malos sean arrancados de nosotros, ¿verdad?, viviremos en perfecta paz. Mientras que estamos aquí, mientras que aún el pecado, ¿verdad?, está a nuestro alrededor y tenemos días malos donde nuestra carne tiene mayor dominio sobre nuestro espíritu, bueno, tenemos que dar lucha y tenemos que buscar la paz de forma activa porque entendemos por la palabra de Dios que Él desea eso de nosotros, que vivamos en paz con todos, que seamos mensajeros y portadores de la paz, para que su mensaje de salvación no tenga estorbo por causa de nuestro testimonio. Dios le bendiga, hermanos, y me da mucho gusto que el día de hoy me haya acompañado en estos breves minutos y esta semana les iré compartiendo algunos versículos, ¿verdad?, para que podamos seguir estudiando juntos las Escrituras. Este ejercicio que estoy haciendo con ustedes, ¿verdad?, es compartir versos de las Escrituras. Ahora el tema general es la madurez espiritual y leemos los versículos al cabo de la semana. Usted saque preguntas alrededor del versículo, haga sus devocionales con esos versículos y al final de la semana, domingo, ¿verdad?, tenemos esta breve charla donde nosotros podemos recapacitar en nuestras acciones, tomar compromisos delante de Dios y entonces vivir en busca de esa madurez que Dios espera de cada uno de sus hijos. Dios le bendiga y gracias por acompañarnos.